El antisemitismo es el odio más largo de la historia. Los saludamos una vez más a todos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Hoy vamos a estar elaborando sobre unos puntos importantes que concierne con el pueblo de Israel, o sea, el antisemitismo, que ha sido el odio más antiguo de la historia en contra de una raza, en contra de la raza judía. La palabra antisemitismo viene de dos palabras, lo que es anti, en contra, y sem, antisemitismo. Sem se les llama así al pueblo de Israel, aquellos que son descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Bueno, queremos elaborar sobre puntos importantes en los cuales han sido la causa por las cuales en el tiempo de la era cristiana el pueblo judío ha sido perseguido no solamente por aquellos en los cuales no profesan cristiandad, sino por el mismo cristianismo. Sabemos que al pueblo de Israel, desde su llamamiento por medio de Abraham, donde Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, del versículo 1 al 3, diciéndole a Abraham que haré de ti una nación grande. Y miramos el cumplimiento precisamente después de que Sara tuvo un hijo llamado Isaac. De Isaac tuvo a Jacob, de Jacob le nacieron 12 hijos, los patriarcas, de los cuales se formó la nación de Israel, habiendo José siendo vendido por sus hermanos a los amalecitas y después llevado como un esclavo hasta la tierra de Egipto, donde pasando el tiempo vino una hambruna a Egipto, siendo José aún esclavo y en prisión, habiendo tenido de revelación de Dios de que iba a venir hambruna hacia Egipto. Dios se lo declaró a José, José se lo declaró al faraón y el faraón le otorgó el segundo lugar en lo que era el reinado de faraón. Y así José mandó llamar a su padre y a sus hermanos. Bueno, la historia es larga, pero solamente estamos elaborando aquí algo rapidito. Creo que los conocedores de la palabra de Dios tienen noción a lo que nos estamos refiriendo. El pueblo de Israel, los hijos de Jacob, José y sus 11 hermanos, se multiplicaron en Gosén, en la tierra de Egipto, donde se formó una nación. Habiendo sentido amenazado el faraón de Egipto, otorgó por reducir la población de los judíos y así aniquilando a los niños en el tiempo de Ramsés II. Bueno, el punto es desde que el establecimiento del pueblo de Israel como una nación hasta el tiempo presente hemos ido viendo ese intento de aniquilación del pueblo de Israel, del pueblo judío por los egipcios, a su tiempo por las diferentes razas que se juntaron como una para destruir al pueblo de Israel cuando ya habían conquistado la tierra de Canaán. Después llegaron hacia Babilonia en la transmigración a Babilonia, después por medio de los medos y los persas en el espacio de tiempo o en el periodo de la reina Esther también, donde se intentó la aniquilación del pueblo de judío. Después se levantaron los griegos intentando una asimilar al pueblo judío y hacerlos unos fieles ciudadanos griegos. También estos fracasaron, pero llegó el tiempo de los romanos, donde también los romanos los subyugaron hasta el tiempo de la destrucción y el esparcimiento del pueblo judío, primeramente la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén por medio del general Tito en el año 67 al año 70 de nuestra era. Después en el año 1952 la revuelta del 52 al 56, donde comulgó el cumplimiento de la palabra dicho por nuestro Señor Jesucristo, que el pueblo o el judío va a ser esparcido por todas las naciones de la tierra. Y así en el transcurso del tiempo miramos precisamente el pueblo judío, el pueblo de Israel, vagabundeando a una expresión muy popular que por los siglos resonó: el judío errante. Y así sucesivamente en el transcurso de la historia nomás estamos dando así una pasadita
rápida y leve, y le invitamos a todos aquellos que quieran más información concerniente al pueblo de Israel, pues nos lo haga saber. Nosotros estamos aquí a la disposición para darle información, porque el punto es orar por el pueblo de Israel. Pero queremos estar nomás así rapidito diciendo esto por cuestión de que el odio, el antisemitismo, el odio en contra del pueblo de Israel ha aumentado tanto por diferentes declaraciones que en el transcurso de los siglos se han hecho populares, y esto ha envenenado las mentes, los corazones de las masas, y precisamente eso han llevado a un intento de destrucción del pueblo judío, pero han fracasado. Pero como también miramos que este odio no solamente entre las razas o ateístas o entre las razas idólatras, que en el transcurso de los siglos tuvieron control o control sobre razas, sobre naciones, los diferentes imperios en los transcursos de la historia, y cada uno a sus respectivos tiempos han intentado la destrucción del pueblo judío, pero han fracasado. Y así el odio se transmitió hacia el cristianismo al ver el pueblo de Israel o el pueblo judío ser esparcido en la destrucción de Jerusalén y del templo. La iglesia entre los gentiles creció, pero para el primer siglo, el segundo siglo, ya había expresiones en las cuales envenenaron el corazón de los cristianos en los primeros siglos de la iglesia. Y entre ello queremos dar algunas breves declaraciones que en el transcurso del tiempo se han hecho populares, y estos han impulsado para que siga aumentando hasta el tiempo presente el odio en contra del pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero primeramente vamos a empezar con lo que tiene que ver con la iglesia o los miembros de la iglesia, el Señor Jesucristo, o el cristianismo, donde ha sido turbado por este comportamiento y esta actitud antisemitética. Y sobre esta expresión, o sea, expresión ha causado precisamente ese odio, y es el hecho de que se hicieron expresiones muy populares acusando al pueblo judío de que ellos fueron los que mataron a Cristo, ellos fueron los que crucificaron a Cristo. Desde el principio de la evangelización, en los primeros siglos, se empezó a usar esta expresión basada a la que menciona en la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 15, los cuales nos dice así el texto, los cuales aún mataron al Señor Jesús. Y tal expresión de Pablo, debemos de entenderla que se está refiriendo precisamente a un pueblo o a una porción de los dirigentes del pueblo de Israel en ese entonces, aquellos que dirigían el Sanedrín, los que pidieron a su tiempo también la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, si nos vamos dando cuenta de que los diferentes textos en los cuales se tomaron para envenenar hacia el cristianismo presente, por ejemplo, también en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 30, también da una declaración donde nos dice: mataste colgándole de un madero, refiriéndose al pueblo de la Biblia. Pero si nos vamos en sí a la realidad, nos damos cuenta que los que llevaron la crucifixión fueron los romanos, llevado a cabo por órdenes de Pilato, a la demanda de los dirigentes del pueblo judío, no todo el pueblo. Porque miramos precisamente en los primeros siglos de la iglesia, especialmente la iglesia entre los cristianos, nos declara en una manera muy especial el evangelio del apóstol Juan en el capítulo 10, versículo 18, donde el Señor mismo declara diciéndonos: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Pero sin embargo miramos así también que si nos fijamos con detenimiento, los causantes de la crucifixión, de los causantes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, somos nosotros los gentiles, especialmente porque Él fue a la cruz del Calvario por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Aún en Tito capítulo 2, versículo 14 nos dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. Y en segunda de Efesios, o en el libro de Efesios, también en el capítulo 5, versículo 2, nos dice que se entregó a sí mismo.
en Gálatas capítulo 1, versículo 4, nos vuelve a repetir que se dio a sí mismo. Entonces podemos sacar a conclusión aún que la razón de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuimos nosotros, conforme lo manifiesta Isaías en el capítulo 53, del versículo 5 al 7, donde nos declara que herido fue Él por nuestras rebeliones. Entonces, pero sin embargo, esta acusación ha sido tan fuerte en el transcurso del tiempo entre los gentiles, entre la iglesia, entre los gentiles, que ha precisamente tomado eso, ha envenenado el corazón de los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquellos en los cuales han ignorado voluntariamente lo que la palabra de Dios nos manifiesta, donde en Isaías capítulo 43, versículo 21, nos da una declaración muy enfática, donde el Señor nos dice que Él escogió a ese pueblo. O sea, entre todas las naciones de la tierra, Dios escogió a un pueblo para publicar sus alabanzas, y eso lo describe Isaías en el capítulo 43, versículo 21. Pero también tenemos que entender la expresión, otra de las expresiones antiseméticas que se han tomado es en Mateo capítulo 27, versículo 22 al 25, donde da una declaración de los dirigentes del pueblo de Israel que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue lo que contestó el pueblo cuando Pilato se lavó las manos en una acción de manifestar de que él era limpio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero digo esto, que esta expresión han tomado los antisemitas para declarar que lo que le ha pasado a los judíos es porque ellos se echaron la maldición de decir: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero eso es falso. Pero sin embargo miramos también que las diferentes cruzadas que en el transcurso del tiempo han pasado, o pasaron especialmente en el año 1200, que los cruzados que ya estaban precisamente envenenados con el demonio del antisemitismo, bajo estas dos declaraciones que hemos estado dando, en que el judíos mataron a Cristo y que lo que les pasa a ellos es porque ellos mismos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los cruzados desencadenaron una serie de persecución contra los judíos. Las diferentes cruzadas que en el transcurso del tiempo se manifestaron, procedentes precisamente desde Francia y Alemania, en una manera muy particular, en el año 1200, pero aún ya en el siglo VII se habían registrado algunas persecuciones en la ciudad de Net. Entonces podemos mirar que el odio en contra del pueblo judío no es algo nuevo, no es algo novedoso, el antisemitismo. Entonces esa es una. La otra es que, como teoría que nos dicen supuestamente que los judíos son odiados porque son una raza inferior, o sea, que los judíos se manifiestan como una raza superior. Que los judíos son odiados porque poseen demasiadas riquezas y poder. Son teorías. Otra teoría, que los judíos son vagabundos porque ellos son diferentes a los demás. Otra teoría, el judío lo han tomado como el chivo expiatorio, porque los judíos son odiados porque son la causa de todos los problemas del mundo. Entre otras teorías que ya mencionamos, es que ellos son odiados porque mataron a Cristo. Pero sin embargo, no hay ninguna base para estas teorías. Por ejemplo, la primera, conforme a la ley, establecida en la ley entre el pueblo de Israel, en cuestión de lo que nos dice como teoría, de que los judíos son odiados porque se creen una raza inferior. Pero sin embargo, en el judaísmo, cualquiera en el mundo de cualquier color o raza puede judaizarse. La otra es en que, como teoría, que los judíos son odiados porque poseen demasiadas riquezas.
Pero sin embargo, la realidad nos dice que la historia demuestra que en los siglos, especialmente en el siglo XVIII y el siglo XX, especialmente en Polonia y Rusia, los judíos eran desesperadamente pobres. Esa es una realidad y no una teoría. Como teoría también menciona que los judíos son vagabundos porque son diferentes a las demás razas o porque se cree que son diferentes. Pero sin embargo, como una realidad, los judíos intentaron integrarse con el resto de Europa, pensando que el antisemitismo desapareciera. Sin embargo, fueron odiados aún más, afirmando que podían infectar las razas europeas con genes inferiores, especialmente en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Esas son realidades y no unas teorías. Como teoría se cree que el judío son odiados porque son la causa de todos los problemas del mundo. En cuanto a la teoría del chivo expiatorio, de echarles la culpa de todos los males del mundo, la verdad es que el judío siempre ha sido odiado y esto se convierte fácilmente, o esto ha hecho que se conviertan en un blanco fácil por las diferentes razas y en los diferentes lugares donde se han encontrado. La teoría del decir que los judíos son odiados porque mataron a Cristo, como ya lo elaboramos. En el hecho de que los judíos mataron a Cristo es falso. Los romanos lo crucificaron, obedeciendo, como ya mencionamos, la orden de Pilato por la petición de un pequeño grupo de dirigentes en el Sanedrín. En cuanto a ser pueblo escogido por Dios, es un hecho. Por Dios declara diciendo: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y esta es una realidad. La causa del odio hacia los judíos, penetrado especialmente por los cristianos turbados, por las mentes turbadas y los incautos, es precisamente basado a la ignorancia y a la propaganda antisemética que en el transcurso de los siglos se ha llevado en contra del pueblo judío. Por ejemplo, en el primer siglo, especialmente en el siglo VII, se produjeron algunas persecuciones en Europa. En Metz, en el año 1888, que son como persecuciones. En Limonge, en el año 1992. Otras persecuciones en el año 1000. Las diferentes amenazas de expulsión de Trevis en el año 1066. Las conversiones forzosas por Roberto de Francia, Ricardo de Normandía, Enrique II de Sacro, Imperio Romano Germánico. Las expulsiones del pueblo judío en el Reino de Inglaterra en el año 1290. En el Reino de Francia, en el año 1306, 1321, 1322 y 1394. De Archicuado de Austria en el año 1421. En el Decado de Porma en el año 1488. En el Dictado de Milán en 1490. España, Corona de Castilla y Corona de Aragón en el año 1491. En Lituania, 1492. En el Reino Portugal, en 1492. En el Reino Navarra, 1498. En Provenza, en el año 1500. En Margraviato de Brandesburgo, 1510. En Túnez, en 1935. En el Reino de Nápoles, en 1541. En Genova, en el año 1550 y 1567. En Baviera, en 1554. En estados pontificios, ciudades de Roma y Ancona, en el año 1569 y 1593. En Orán, en 1669, lo que es el actual Italia. Los pogroms, especialmente en el siglo XVIII, en lo que es Rusia. Y llegar y los diferentes
actos antiseméticos que se llevaron después de la Primera Guerra Mundial al tiempo de la Segunda Guerra Mundial en todo lo que es Europa, culminando con el horrificante holocausto cometido por la Alemania nazi durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron masacrados por el único delito de ser miembros de una raza escogida por Dios, de una simiente que Dios escogió. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Por cuestión de que sigue aumentando el odio o el antisemitismo en contra del pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia. Después de el 7 de octubre del 2023, el ataque del grupo terrorista Hamas hacia los asentamientos al sur de Israel, que llevó la masacre de más de 1,000 personas y más de 200 personas llevadas así como rehenes hacia la Faja de Gaza, donde Israel declaró guerra al grupo terrorista Hamas en la Faja de Gaza. Esto provocó precisamente un odio, o más bien una demostración del odio ya presente que prevalece alrededor del mundo. Y lamentablemente entre un mundo llamado cristiano, antisemético, que vuelvo a repetir, que están precisamente bajo esa actitud satánica antisemética, precisamente por la ignorancia, porque olvidan y no pueden percibir las atrocidades que se cometieron en contra de la población de Israel el 7 de octubre. También ignoran voluntariamente que el mismo el mismo año, el 8 de octubre, el grupo terrorista Hezbollah empezó a bombardear las ciudades del norte de Israel. Y de igual manera, el grupo terrorista, los Hutis, empezaron también a atacar a la población de Israel. Igualmente, los diferentes grupos yihadistas que operaban en Siria, en Judea y Samaria y en Irak, también siguieron atacando a la población de Israel, respaldados por el país de Irán, en lo cual también lanzó 2 ataques en contra de la población de Israel. Sin mirar los múltiples levantamientos y protestas antiseméticas, especialmente en las grandes universidades de aquí de Estados Unidos y de Europa, todos estos impulsados precisamente por el odio antisemético. ¿Qué es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros? Fijarnos con detenimiento y mirar lo que es a la realidad de la historia y a la realidad de la palabra de nuestro Dios, y considerar nuestra postura si es que nosotros no estamos bajo esta actitud antisemética en la cual ha posesionado a las masas en el transcurso de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Las acusaciones de que Israel ha cometido genocidio en contra de la población palestina, o de la población en la Faja de Gaza, ignorando precisamente los muchos ataques que en el transcurso de los años el grupo terrorista Hamas había estado atacando al pueblo de Israel. Israel se salió de la Faja de Gaza y se estableció su independencia, donde Israel dejó de tomar control en el 2004, pero sin embargo, en vez de mantenerse como una nación o parte de un pueblo que estaba con la idea de adquirir su independencia para establecerse como un estado palestino, que en vez de hacerlo por la población y los civiles, más bien se fortificaron los terroristas y usar a su propia población como escudos para luego llevar y cometer todos estos tipos de actos terroristas en contra de la población de Israel. Miramos las acusaciones de la República de Sudáfrica, miramos las acusaciones de las diferentes naciones en Europa, en Centroamérica, en Asia, ¿qué podemos decir de las naciones, de la Liga de las Naciones Árabes, aún en Sudamérica, Centroamérica, aún en México, Canadá, y podemos mirar aún la ex presidente de aquí de Estados Unidos y su administración, en los cuales demostraron bastante inclinación hacia el grupo terrorista Hamas con sus acciones, igualmente como lo fue la
la ONU, el secretario general Antonio Guterres, la Corte Internacional Penal, la Corte Internacional de Justicia, en las cuales todos estos han demostrado precisamente lo que se ha mirado en el transcurso de la historia en contra del pueblo de Israel, y es precisamente el rostro espantoso del antisemitismo. Así que nosotros vamos a seguir orando por el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel se deja pegar, el mundo está contento. Si el pueblo de Israel se defiende, entonces el mundo se le pone en contra. Un ejemplo solamente. Qatar es el que ha dado protección y ha respaldado al grupo terrorista Hamas. Pero sin embargo, nunca ha puesto ninguna presión al grupo terrorista Hamas para que liberara a los rehenes. Estados Unidos nunca presionó a Qatar para que Qatar presionara a los dirigentes del grupo terrorista Hamas para que hubiese una liberación. Tampoco miramos que Egipto abre sus fronteras para que puedan ni aceptar a palestinos, ni tampoco Jordania, ni tampoco Siria lo hizo en su tiempo, ni tampoco Líbano, ni ninguna nación árabe quiere recibir a palestinos de la faja de Gaza. Pero sin embargo nos fijamos que la Unión Europea, aún Estados Unidos, en el tiempo de guerras en Siria, en Afganistán, aún en Libia, se recibieron bastantes gentes, población en los diferentes países de Europa como refugiados, pero sin embargo ninguna nación árabe quiere recibir a los refugiados palestinos porque los han estado usando solamente, lamentablemente, como carne de cañón para justificar el odio y la destrucción del pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, el pueblo judío. Pero sin embargo, esto no puede llevarse a cabo porque está anticipado por el Dios de la gloria, por el Dios de las terribilidades, por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de que el pueblo de Israel es un pueblo indestructible. Y el tiempo de su redención, en el tiempo de su liberación del pueblo de Israel, de todos sus enemigos, está estipulado en el libro santo, en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Así que nosotros, como miembros de la iglesia y recipientes de la bendición hecha a Abraham, ahora nosotros entre los gentiles oramos y pedimos a Dios por la paz de Jerusalén. Así que los invitamos en este momento para que nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia, por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su gobierno. Así que los invitamos a unirnos en oración en este instante, diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Tú nos has dado bendición, Señor, a través de tu pueblo, del pueblo de Israel. Nosotros tenemos un libro que es el libro de la historia del pueblo judío, la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo en el cual tú llamaste, tú escogiste, Señor, y que tu redención vino a través de este pueblo, porque nuestra salvación viene a través de los judíos. Tú mismo lo manifestaste. Y aún tú también, Señor Jesucristo, te declaraste y te manifestaste como el Rey de los judíos. Tus apóstoles, Señor, estipulamos la palabra de Dios, leemos tu palabra que fue escrita por vasos que tú escogiste, siendo precisamente simientes de esta raza en la cual el mundo se ha levantado, Señor, en contra de ellos y los han odiado en el transcurso de la historia. Nosotros te pedimos bendición por tu pueblo Israel. Como iglesia nos unimos para bendecir a Israel. Te rogamos por la paz de Jerusalén. Te pedimos por sus dirigentes que derrame sobre ellos sabiduría espiritual y fortaleza sobre cada uno de ellos. Te pedimos protección por sus ciudadanos, protección, Señor Jesucristo, por sus dirigentes espirituales, protección por el ejército, por cada soldado, protección por los rehenes, por una pronta liberación. Te pedimos bendición y protección por el judío de la diáspora. Y te pedimos también, Señor, que traigas confusión y que traigas redargüimiento en la conciencia y en el corazón de aquellos que buscan la destrucción de tu pueblo Israel. Tú eres nuestro Dios, para siempre tu misericordia, y guárdanos a nosotros como tu iglesia entre los gentiles, Señor, de esta actitud antisemética que ha tomado y posesionado a una multitud de cristianos turbados. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo,
mi Señor y Dios. Gracias, tú eres mi Dios, para siempre tu misericordia. Amén. Así es, mis hermanos, una vez más les hacemos la invitación. Déjenos un comentario o llámenos, mándenos un mensaje de texto si usted si así lo deseare, marcándonos al área 831-297-0879. Nosotros daremos información, tanto declaraciones en la palabra de nuestro Dios, como también en una manera más detallada, historia concerniente al pueblo de la Biblia, al pueblo de Israel. Aquí solamente decimos algo rapidito para despertar el apetito espiritual, pero más que todo, orar por el pueblo del cual viene nuestra salvación. Que el Señor grandemente los bendiga. Y quede estipulado: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Tú haces la decisión. ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob así lo ha declarado. Dios te bendiga.